quien es profesor de fotografía forense de la licenciatura de Ciencia Forense. Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, actualmente cursa la maestría por investigación en Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, perito profesional en arte forense de la Procuraduría General de Justicia del DF, adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa con 16 años de experiencia. Director creativo y de logística de IG Team, Identificación Humana Aplicada, empresa impulsada por Innova UNAM, dedicada al desarrollo de medios de identificación personal. Es profesor titular de las asignaturas de Fotografía Forense y Anatomía Artística dentro de la Licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina UNAM. Es autor y coordinador de los diplomados de titulación Fotografía Forense, Arte Forense y Anatomía Artística de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Plantel Academia de San Carlos desde el año 2005. Docente en el Diplomado en Criminalística de la FES Acatlán en materia de identificación humana, así como en distintos cursos y seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde el año 2000 ha desarrollado programas educativos para distintas instituciones. Miembro fundador de la Asociación Nacional de Investigadores Forenses, dedicada al desarrollo de las ciencias forenses y el personal pericial en nuestro país. Ha sido vicepresidente del Colegio de Especialistas Forenses en el periodo 2009-2010 y ponente en distintos foros nacionales e internacionales relacionados tanto con el arte como con las ciencias forenses. Nos presenta el tema, la investigación científica del delito en casos de violencia de género. Hola. Un montón, no puse nervioso. Oye, menuda bronca me dejó la ponente anterior, porque ahora qué cara les pongo. Me río, lloro. ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Me los dejaste muy difíciles. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí muy estimulante ver este foro. Es un foro pues único porque realmente en este tema de las ciencias forenses, en este tema de lo pericial, somos un puñado, nada más de especialistas los que realmente nos juntamos cada año en distintos eventos y abrir esta clase de foros a empezar a estructurar un discurso, una serie de conceptos que nos permiten hablar del tema que de suyo es bastante difícil. Es bastante estimulante ver 1.500 personas, son aprox ahorita, por si no lo sabían ya lo saben, aprox 1.500 personas que le están dedicando 2 días de su vida a entender estos conceptos, a llevarse esta información, y que si ustedes la replican en casa, la replican con sus familiares, con sus amigos, en sus centros de trabajo, realmente podemos aspirar a que este tema que abordaré en un minuto más, de la violencia de género, empiece a cambiar y entendamos entonces de dónde viene esta violencia y cómo la legitimamos. Entonces, pues es un foro muy enriquecedor, muy estimulante para todos nosotros, para nosotros como especialistas, para nosotros como profesores de la UNAM, pero también como personas. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida a todas las escuelas que participan, a la UNAM obviamente, al CLEU, al CECIJUC, a todas las academias y las escuelas que nos están acompañando. Un abrazo para todos ustedes y bienvenidos. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tema, definiendo algunos conceptos que nos permitirán estructurar un discurso acerca de cómo participan las ciencias forenses en la investigación de delitos vinculados a la violencia de género. Entendemos por sexo a las diferencias de orden genético, de orden gonádico, que nos dividen como hombre y mujer. Es lo que entendemos por sexo desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista fisiológico. Hablar de género es un poco más complejo. El género es un constructo ideológico, un constructo social que reconoce o identifica los atributos asignados o adquiridos por las personas a partir de la interpretación cultural valorativa de su sexo. Es decir, lo que la sociedad, a partir de la experiencia, a partir de la historia, nos dice que es lo masculino y es lo femenino. Es algo que si bien llegamos aquí con un sexo asignado, el género realmente lo aprendemos y lo construimos de forma individual, pero también social.
Entonces, son una serie de aspectos que vamos aprendiendo, que vamos construyendo y que vamos incorporando a nuestra identidad. Hablar de género es más allá de hablar de lo meramente físico, es hablar de lo económico, de lo social, de lo político. Hablar de todo este contenido cultural del que estamos hechos y que condicionan, y ahí se entiende entonces la condición de género, que condicionan la forma en que se desenvolverá una persona a lo largo de su vida en la sociedad que la ocupa. Podemos hablar también del sexismo. Son términos realmente nuevos, son términos que no tendrán más de 50 años. Los primeros temas de género por ahí se escucharon en 1935, muy incipientemente, y es no sino hasta los 60 que realmente se comienza a categorizar o a utilizar esta palabra de género como una categoría que engloba todos esos aspectos que acabo de mencionar. El sexismo es, digamos, como el mal empleo del género, es la asignación de roles. Si vemos en la diapositiva anterior, aquí es reconocer o identificar los atributos que constituyen lo masculino y lo femenino. El sexismo asigna, el sexismo legitima la violencia, legitima estas posiciones de superioridad jerárquica sexual. Entonces, el sexismo es quien realmente genera estas violencias legitimadas por nuestra sociedad. Entendemos por violento, violencia viene de vis, esta raíz latina que nos habla de energía, de fuerza, que ya en un estado fuera de control, en un estado anormal, se traduce en violencia, una violencia que inicialmente se concebía como una violencia física, pero que este término se ha traspolado a otros campos como es el psicológico, el económico, que veremos a continuación. Hay violencia que vemos, violencia que está a la vista, la violencia directa, la que deja marcas en el cuerpo, la que podemos ver. Pero también existe la violencia cultural y la violencia estructural. Es esa violencia que no conocemos, que no reconocemos a simple vista y que requiere de un poco más de trabajo, de un poco más de estructura ideológica que nos permita identificarlo. Les confieso que al empezar a armar este tema, fui también aprendiendo muchos de los conceptos que no tenía yo muy claros. Honestamente, yo les podría decir, llevo 10 años estudiando género, no es cierto. Son términos muy nuevos que regularmente los entendemos en contextos, o los damos por hecho, en contextos que no son del todo correctos. Cuando hablamos de violencia de género, en nuestro país principalmente, entendemos la violencia de género como violencia contra la mujer. Y no es únicamente la violencia contra la mujer. Se habla de violencia de género, más correcto, violencia basada en género, es decir, esta discriminación basada en la pertenencia a un género, cuando la estructura social, en este caso, la estructura sistemática genérica predominante, que pues en todo el mundo, desafortunadamente y con esperanzas a un cambio, todavía es predominantemente masculina. No conocemos sociedades en donde predomine la mujer o que exista esta contraparte del machismo. No la conocemos, es una realidad muy lejana a nosotros. Entonces, cuando hablamos de género, regularmente entendemos como esta violencia contra la mujer. Si bien no es la violencia contra la mujer, cuando hablamos de violencia de género es hacia el género por ser, simplemente por pertenecer a ese género, hombre o mujer, masculino o femenino. A eso nos referimos con violencia de género. Sin duda, la que más nos lastima, la que más podemos percibir es la violencia contra la mujer. Entonces, la violencia contra la mujer es una violencia que está dirigida a ella por el simple hecho de ser mujer, que nos afecta de una forma desproporcionada, que va con el fin de dominar, de subyugar, de mantener a la mujer en un estado de dominio a manos del hombre. Esto obviamente repercute en el hombre en beneficios que la sociedad legitima. Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, es considerado violencia contra la mujer. Es una ofensa a la dignidad humana y manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es justamente esto, es llevar
el simple hecho de pertenecer a un género a la dominación del otro. Y vemos aquí algunas cifras de nuestro querido Distrito Federal. Tipos de violencia física, 19.2%, es decir, del 19.2%, cabe mencionar, no tenemos cifras exactas. Este es otro problema. Y qué bueno que estamos aquí, qué bueno que le estamos poniendo nombre a las cosas. Porque no tenemos cifras confiables, no hay muestras representativas realmente de nuestra población. Estas exploraciones al fenómeno, porque no son otra cosa que exploraciones, nos arrojan resultados como los que tenemos aquí. La violencia física, un 19.2% de las mujeres que viven en el Distrito Federal han sufrido violencia o van a sufrir violencia. Psicoemocional, 37.9%. Estamos por ahí, no estamos en los primeros lugares a nivel nacional, por ahí está Jalisco, entre los primeros lugares, entre otros. Sexual, 10%, patrimonial, 22.4%. Aquí el riesgo es que muchas de las mujeres no saben ni siquiera que están pasando por esta violencia. Ese es el gran problema. Contra sus derechos reproductivos, ni hablar, no es que se me hayan olvidado poner las cifras. No hay, no las tenemos. Y vamos entrando ya al tema que nos compete. La violencia feminicida, esta que termina con la vida de la mujer, no tenemos cifras fidedignas, ni una cifra confiable. Y ahorita les explicaré el por qué. Modalidades de violencia, es decir, en dónde se lleva a cabo la violencia. Violencia familiar, laboral, docente, en la comunidad institucional, a nivel nacional. El 76.8% de las mujeres sufre cualquiera de estos índices de violencia. Y esta es una herramienta que me gusta mucho que tiene el Instituto Nacional de la Mujer, que es el violentómetro. Es decir, la conducta feminicida no es algo que salga espontáneamente, es algo que va gradual, que puede empezar con bromas hirientes, bromas de género, bromas machistas, feministas, bromas que hieren, con mentiras, con revisarle sus cosas a la mujer, con revisarle el celular, cositas que empiezan a complicarse más, con los celos, con un golpe, jugando, no te pases, un golpe, con un golpe más serio, porque pues, se lo merecía, ¿no? Ella se lo ganó. Son la forma en la que legitimamos en muchas ocasiones estas acciones, al punto que nos lleva a terminar con la vida de una mujer, ¿sí? Es decir, no es algo que sea extraordinario, es algo que va aumentando ante la tolerancia que tenemos como sociedad a la violencia. Y es una violencia que podemos percibir, una tolerancia que vamos aumentando, donde, por ejemplo, si ya no son 10 descabezados, ya no salen las noticias. Si ya no son 100 ejecutados, ni lo mencionamos. Es decir, ¿hasta dónde vamos realmente a comenzar a espantarnos o alertarnos de que esto está sucediendo? Si te estoy diciendo que 3/4 partes de la población femenina en nuestro país está sufriendo por esto y no nos dice nada, creo que entonces hay que empezar a valorar realmente de qué estamos hechos. Y el tipo penal considera estas manifestaciones que ya he mencionado dentro de su texto. Así tenemos el delito de homicidio, lesiones, violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, tortura, turismo sexual, pornografía, privación ilegal de la libertad y el secuestro. Estos tipos penales, es decir, las conductas consideradas por la ley como contrarias a sus intereses y susceptibles de ser castigadas, ya están contenidas en las legislaciones. Nos encontramos en un periodo en donde vamos hacia una unificación. En cuanto a las acciones que se han emprendido en este tema, no podríamos decir que no se ha hecho nada en México. Sí se ha hecho. Hay ya algunos avances, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, reformas constitucionales, leyes locales, federales, modificaciones a figuras jurídicas y el tipo penal del feminicidio. Y todo suena muy bien, todo va muy bien, vamos ganando la batalla, pero ¿saben qué? Las cifras no bajan.
A pesar de todo eso, a pesar de todas esas acciones, las cifras no bajan. 6.714 muertes violentas en mujeres de 2007 a 2010, es el registro más alto que se tiene en la historia de nuestro país en cuanto a violencia contra la mujer. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya hicimos muchas acciones. Si ponernos a trabajar duro y ponernos a hacer un montón de cosas fuera garantía realmente de que esto cambiara, yo creo que ya empezaría a cambiar. Si yo me pusiera a trabajar de sol a sol y eso me garantizara una posición económica, pues estaríamos en la gloria. Pero no es así. Necesitamos identificar el problema, necesitamos empezar a llamarle a las cosas por su nombre, a poner esfuerzos enfocados, a poner esfuerzos que realmente se traduzcan en un beneficio y en un cambio social. El rostro de la violencia no tiene un rostro definido, ¿sí? Es una violencia que va cambiando, que se va modificando, que la modifica la situación social, la situación económica, la situación cultural de nuestro país, incluso la tecnológica, ¿sí? Hay violencia contra la mujer, violencia de género, que se lleva a cabo por medios electrónicos, acoso sexual, acoso por medios electrónicos como el correo electrónico, las redes sociales, se da y se está legislando al respecto, pero nos va ganando la carrera en este concurso por poner orden en este tema. Entonces creo que aquí la gran aportación de las ciencias forenses desde una perspectiva de género. ¿Qué es una perspectiva de género? Porque empezamos a hablar y a decir, venimos a un congreso de género y ciencias forenses, en donde poco se ha hablado también sobre estos temas ya puntualmente. Una perspectiva de género no es la igualdad entre hombres y mujeres, porque, bueno, con perspectiva de género que todos seamos iguales. No es tan fácil. No podemos llegar a esos reductos culturales de una manera tan fácil. No podemos cegarnos a que este problema, después de tantos siglos de haber sido validado y de ser legitimado, requiere de un tratamiento mayor. La perspectiva de género es justo identificar en dónde radican esas diferencias que nosotros hemos generado, más allá de si son legítimas o no, simplemente identificarlas y después de ello, con esa perspectiva en mente, comenzar a legislar, comenzar a tomar acciones no aleatorias, no estériles, sino realmente funcionales. La investigación científica del delito, es decir, las ciencias forenses en la investigación legal, son todas las ciencias utilizadas para la ley. Todo esto es la ciencia forense, la ciencia utilizada para los fines de la ley. Las fuentes de conocimiento científico pueden provenir de la biología, de la medicina, del arte forense, de la fotografía. Tenemos alrededor de 38 especialidades forenses registradas, al menos en el Distrito Federal, y otras 3 del ámbito federal, es decir, las 38 más otras 3 en el ámbito federal. Ciencias, artes y oficios que aplican sus conocimientos, métodos y técnicas al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, mediante el estudio de indicios hallados en el lugar de la investigación. Es decir, las ciencias forenses intervienen en lo que hace al material sensible significativo, aquello que encontramos en el lugar de la investigación. Son los científicos forenses los que tienen contacto, en el caso del feminicidio, con el cadáver, en el caso del feminicidio también con el victimario. Son realmente los que tienen esa información de primera mano, que después se traduce en todo este discurso social, político, cultural. Suena muy bien, pero quienes realmente están en contacto directo con esos elementos son los científicos forenses, son los criminalistas. Y todas estas disciplinas adaptan sus conocimientos a las necesidades de la investigación criminal. Sí, eso pasó mucho. ¿Quiénes llevan a cabo o quiénes utilizan la ciencia en la investigación legal? Los servicios periciales del Servicio Médico Forense, ahora en CIFO, y la Policía de Investigación. Ya está contemplado que dentro de sus actividades parte de ellas tenga que ver con la investigación científica del delito, pero en esencia son los servicios periciales. Aquí una muestra de algunas de las especialidades que componen el cuerpo de especialidades, valga la redundancia, el cuerpo de especialidades de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tenemos aquí algunas, les decía, son 38 en total, pero estas son sin duda las que más tienen que ver con este delito del feminicidio. Las ciencias forenses apoyan el método científico para generar el material, generar los documentos que van a registrar puntualmente y a detalle el fenómeno, en este caso del feminicidio. Son quienes van a analizar los indicios y van a traducir eso en un dictamen o en un documento que pueda ser usado dentro de la investigación para darle cauce y solución a este problema. ¿A qué pregunta responde? Al qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué. Es decir, todas estas circunstancias que rodean el caso son quienes van a dar lectura, quienes van a recolectar, quienes van a fijar, recolectar los indicios, pero quienes también le van a dar sentido dentro de la investigación. Es que el perito no me contestó lo que yo quería, dice muchas veces el Ministerio Público. Bueno, es que no le preguntaste lo que necesitaba. Y entonces empieza ahí el problema que nos tiene en una condición de aislamiento hacia una respuesta al problema del feminicidio. Es decir, nosotros como científicos forenses hacemos el tratamiento de la información, lo traducimos en un texto comprensible, en un texto que pueda ser ocupado. Pero si el Ministerio Público no toma su papel como investigador, de nada sirve. Es entonces cuando la investigación científica ya en el lugar realiza las siguientes actividades. El científico forense se va a encargar de la preservación y conservación del lugar de la investigación, de la observación y fijación del lugar, de la búsqueda, fijación, levantamiento, embalaje y procesamiento de los indicios. Es decir, el científico forense es quien va a hacer hablar a los indicios a partir de su interpretación. Y entonces, en un caso de feminicidio, por ejemplo, podemos tener, como en este caso, algunos de estos indicios: mordidas, lagos hemáticos, teléfonos, huellas dactilares, armas, indicios entomológicos, las mismas heridas de cadáver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un códice, tenemos un rompecabezas que el científico forense se encarga de armar y de darle sentido. Llegar a ese lugar sin los conocimientos necesarios, pues es simplemente morbo, como lo hace cualquier persona cuando ve algo en la calle que le llama la atención. Si las ciencias forenses no tuvieran este método, no se apegaran a este método, pues simplemente no podrían dar solución a todos estos problemas planteados por el Ministerio Público. El reconocimiento de la articulación entre lo público y lo privado en la construcción del orden social de género y los nuevos deberes que se crean para los estados se cristaliza en el principio de la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Es decir, nosotros como investigadores forenses estamos comprometidos o debemos estar comprometidos a generar o a garantizar que los indicios encontrados en el lugar sean realmente recolectados de manera adecuada, sean realmente llevados con el Ministerio Público para que después, llegando con el juez, se garantice que esos indicios van a aportar la parte objetiva de la investigación. Al juez le llega una parte subjetiva y le llega una parte objetiva. Los científicos forenses son los encargados de proporcionar esa información objetiva que le va a permitir equilibrar la investigación y llegar a la verdad histórica de los hechos. En el caso del feminicidio, nuestro país cuenta ya con 19 estados que lo contemplan como tal dentro de su legislación, dentro de su Código Penal, con vistas a que en la unificación de un Código Penal nacional se pueda contemplar una única figura de feminicidio, es decir, que todos los feminicidios sean realmente investigados de la misma forma, que sean investigados con los mismos protocolos. Para ello, en el Distrito Federal, en el año 2011, se generó el acuerdo A017, Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio. Establece los lineamientos para la oportuna, adecuada, eficiente y eficaz actuación del personal ministerial, policial y pericial. En este documento, a diferencia de otros documentos, de otros protocolos previos, ya se entra a los métodos y técnicas de investigación en el caso de los científicos forenses. Es decir, el Estado ya dejó su lugar pasivo, su lugar cómodo,
de decir, bueno, pues es que la violencia contra la mujer pues se lleva a cabo en su casa y nada más ellos saben lo que pasa de las puertas hacia adentro. El Estado ya empezó a intervenir. Ya empezó a intervenir y a dictar protocolos de cómo se debe investigar y qué es lo que se tiene que obtener de la investigación para que entonces, ahora sí, entendiendo el fenómeno y entendiendo el problema en general, podamos emprender acciones que realmente cambien esta situación. Entonces, ¿en qué se traduce el poder documentar, categorizar, investigar los delitos, como en este caso el feminicidio, de una manera óptima, de una manera científica, objetiva, que desde la mente del científico sea imparcial, sea únicamente en relación a los indicios encontrados en el lugar? ¿En qué se traduce? Se traduce en que es posible prevenir y dimensionar los riesgos a los que se enfrenta la mujer. Se traduce en que este problema se puede atender, se puede sancionar, se puede reparar. Que reparar un feminicidio, bueno, es algo que tendríamos que meter en el discurso tanto político como penal. Reconocer cambios, erradicar, contabilizar, empezar por eso. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos delitos de feminicidio tenemos? ¿Cuántos investigadores forenses somos? No tenemos ni siquiera una cifra real. Somos 1.500 personas hoy. Alrededor de... no llegamos ni a 10 veces esa cantidad de científicos forenses oficiales en todo el país. Entonces, 15,000 personas para atender un problema de ciento y tantos millones de mexicanos suena todavía bastante lejano. Sin embargo, es muy alentador verlos a todos ustedes aquí porque se entiende que entonces ya nos estamos ocupando del problema. Y entonces podremos instrumentar acciones, instrumentar reacciones al problema y aspirar a una colaboración internacional de países que ya lo tienen bien identificado, ya lo tienen documentado y que entonces nos pueden venir a ayudar. Pero lo fundamental aquí, y que creo que es de donde parte todo esto, es la educación. Si nosotros le decimos a las cosas por su nombre, si las niñas empiezan a reconocer lo que es la violencia, los tipos de violencia, si los niños empiezan a reconocer cuándo están violentando a una mujer, creo que esto puede empezar a cambiar. Parte importante será sin duda el empezar a nombrar las cosas, a objetivar las cosas y respetar el estatus que debíamos de tener todos. Empezar por respetarnos todos. No podemos hablar o aspirar a una igualdad, porque creo que también en la pluralidad está la riqueza, pero sí a exaltar aquellos aspectos positivos de nuestra diversidad, aquellos aspectos positivos que culturalmente nos enriquecen y nos hacen ser mejor país. Pues es todo lo que traigo para ustedes, señores. Preguntas. Respétenme, soy casado. ¿Qué hay de la violación? ¿Y qué hay de la violación del hombre? Les decía al inicio, este aspecto de género no es exclusivo de la mujer. Cuando hablamos de violencia de género, también hablamos de la violencia en contra de aquello que consideramos mal, de forma errónea, culturalmente, como anormal o atípico. Es decir, cuando se da una violación hacia un hombre, tiene las mismas características que una violación también. En el caso de la mujer, que es someter, sobajar, herir. Es la misma carga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a nivel nacional y a nivel mundial, el problema no es esa violencia contra el hombre. Sin duda es susceptible de investigarse y también está en la agenda. Y hay que ponerlo en la agenda, pero primero hay que identificarlo. ¿Cuándo y por qué pasa? Creo que aquí el resultado finalmente es entender, en el caso del feminicidio, que hombres y mujeres están siendo asesinados de formas distintas y por motivos distintos.
En la medida que entendamos eso, podremos entonces empezar a lidiar con el problema. Y una más, dice, ¿cómo relacionan las artes visuales? Está fácil. ¿Tú cómo relacionas las artes visuales con el peritaje y la criminalística? ¿Qué relación tiene? Bueno, tiene la relación, existe el arte forense y la fotografía forense, que son disciplinas basadas en las artes visuales, que nos dan como resultado imágenes que pueden ser utilizadas como material de investigación. Son imágenes relacionadas con la identificación humana, retratos compuestos, progresiones de edad, reconstrucciones faciales, que pueden ser utilizadas como material de investigación, y obviamente la fotografía forense, que documenta los casos de investigación legal en el lugar de la investigación y de forma particular en gabinete. Entonces es la forma en la que se pueden relacionar. Se considera la violencia de género la ejercida sobre homosexuales y bisexuales, transexuales, sí, también. Es otra modalidad de la violencia de género, por eso no restringí el término. Sí, es una forma también de violencia de género, de aquello les decía que socialmente se considera como lo otro, como la otredad. Es erróneo, ¿no? El que yo lo ponga en la mesa no quiere decir que yo lo estoy legitimando, ni que estoy de acuerdo con ello, pero es lo que está pasando socialmente, ¿sí? Que es una vista atípica del fenómeno. ¿Y qué porcentaje ocupa el delito de trata de personas en el Distrito Federal? No tenemos cifras fehacientes, porque mucha de la población víctima de la trata de personas son extranjeras. Entonces no tenemos realmente cifras. Eso es lo preocupante y es lo que vengo a poner en la mesa. Ojalá que el año que entra, si tienen a bien invitarme, mis queridas jefas, pues estemos hablando de al menos un protocolo o un método que nos permita recuperar esa información. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos la presencia del licenciado Bruno Enrique Ramírez en este primer Congreso de Género y Ciencia Forense, quien recibe el reconocimiento por la licenciada Clarita Ivonne Pérez. Muchas gracias. Muy estimulante ver este foro. Es un foro pues único, porque realmente en este tema de las ciencias forenses, en este tema de lo pericial, somos un puñado, nada más de especialistas, los que realmente nos juntamos cada año en distintos eventos, y abrir esta clase de foros a empezar a estructurar un discurso, una serie de conceptos que nos permiten hablar del tema que de suyo es bastante difícil. Es bastante estimulante ver 1.500 personas, son aprox ahorita, por si no lo sabían, ya lo saben. Aprox 1.500 personas que le están dedicando 2 días de su vida a entender estos conceptos, a llevarse esta información, y que si ustedes la replican en casa, la replican con sus familiares, con sus amigos, en sus centros de trabajo, realmente podemos aspirar a que este tema que abordaré en un minuto más, de la violencia de género, empiece a cambiar y entendamos entonces de dónde viene esta violencia y cómo la legitimamos. Entonces, pues es un foro muy enriquecedor, muy estimulante para todos nosotros, para nosotros como especialistas, para nosotros como profesores de la UNAM, pero también como personas. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida a todas las escuelas que participan, a la UNAM obviamente, al CLEU, al CECICUC, a todas las academias y las escuelas que nos están acompañando. Un abrazo para todos ustedes y bienvenidos. Artística dentro de la licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina UNAM. Es autor y coordinador de los diplomados de titulación Fotografía Forense, Arte Forense y Anatomía Artística de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Plantel Academia de San Carlos desde el año 2005. Docente en el Diplomado en Criminalística de la FES Acatlán en materia de identificación humana, así como en distintos cursos y seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde el año 2000 ha desarrollado programas educativos para distintas instituciones. Miembro fundador de la Asociación Nacional de Investigadores Forenses, dedicada al desarrollo de las ciencias forenses y el personal pericial en nuestro país. Ha sido vicepresidente quien es profesor de Fotografía Forense de la Licenciatura de Ciencia Forense. Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM,
Actualmente cursa la maestría por investigación en Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, perito profesional en arte forense de la Procuraduría General de Justicia del DF, adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa con 16 años de experiencia. Director creativo y de logística de IT Team, Identificación Humana Aplicada, empresa impulsada por Innova UNAM, dedicada al desarrollo de medios de identificación personal. Es profesor titular de las asignaturas de Fotografía Forense y Anatomía del Colegio de Especialistas Forenses en el periodo 2009-2010 y ponente en distintos foros nacionales e internacionales relacionados tanto con el arte como con las ciencias forenses. Nos presenta el tema: la investigación científica del delito en casos de violencia de género. Hola. Un montón, no puse nervioso. Oye, menuda bronca me dejó la ponente anterior, porque ahora qué cara les pongo. Me río, yo, me van a creer, no me van a creer, me los dejaste muy difíciles. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí muy